Eh, es un método, como dice su nombre, enteramente gráfico, que nos sirve para obtener perfiles de temperatura aproximados. Todo depende de la malla que se elabore. Entonces, se recomienda cuando los métodos analítico y analítico resuelven un problema determinado de conducción no permanente. Este método también se llama método de Schmidt. Se basa en el llamado principio de Duesenberg. Entonces, la expresión de Duesenberg, para eso consideramos una sección del cuerpo, una parte del cuerpo, un cuerpo enmallado. Ya hemos visto el concepto de enmallado. Se trazan líneas verticales y horizontales constituyendo cuadrados de dimensiones igual a delta Y. Es decir, elaboramos una malla, ¿no? Como podemos observar, esta es una sección, es una parte de un cuerpo. Entonces, para el análisis, vamos a tomar una parte, incluso acá, donde ese es el nodo N, y está rodeado por otros nodos que son el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, la malla tiene delta X igual a delta Y. Entonces, en base a N, establecemos un balance, es decir, el calor que se transmite del nodo 1 al nodo N, lo voy a ilustrar un poco mejor. Es decir, el calor que proviene del nodo 1 al nodo y se dirige al nodo N, este calor, más el calor que se transmite del nodo 2 al nodo N, más el calor que se transmite del nodo 3 al nodo N, y más el calor que se transmite del nodo 4 al nodo N, es igual a la energía que queda en el nodo N. Aquí en forma de resumen, entonces los calores que provienen de los nodos 1, 2, 3 y 4 son al calor o a la energía que queda en el nodo N. Ahora, a diferencia del método numérico que vimos en conducción permanente, este calor o esta energía que llega al nodo N ya no es cero, sino es una energía que se queda en el nodo y esa energía va variando en función del tiempo. Entonces, como estamos en conducción no permanente, la variable importante es el tiempo. Entonces, Q sub n representa la energía que llega al nodo n y varía en función del tiempo. Las expresiones de calores que van de los diferentes nodos al nodo n por Fourier. Para el calor que va de 1 al nodo n, área, coeficiente, diferencia de temperatura sobre espesor. De 2 al nodo, del nodo 2 al nodo n, área en la dirección y, para el Fourier, por el K en la dirección y, diferencia de temperaturas sobre el espesor, que es delta y así, de 3 al nodo n, del nodo 4 al nodo n, tenemos las expresiones y reemplazamos en la expresión. El calor que queda en el nodo n es un calor de T, es decir, masa por el calor específico por la variación de la temperatura en un tiempo. Y esa variación es
temperatura T sub n' menos T sub n, siendo T sub n', temperatura que adquiere el nodo n transcurrido un lapso de tiempo delta tita. A delta tita también se conoce como un incremento. Como las áreas son iguales, llamamos A, y lo mismo, los coeficientes son iguales, y además que delta X es igual a delta Y, y si consideramos en el espacio, va a resultar un cubo, y su dimensión en Z va a ser la misma, igual a delta Y. Podemos factorizar los términos iguales, que serían el área y el coeficiente K, y los llevamos al denominador de esta expresión. De la expresión de densidad, que es masa sobre volumen, delta B, ya que delta por delta X, bueno, hay diferentes formas de expresar a delta B, dado que delta X es igual a delta Y y a delta Z. Una de las formas. Un momentito, por favor. Bien, decía, volumen delta B, hay varias formas. Podemos expresar como el producto de delta X, delta y por delta Z. Pero como son iguales, podemos expresar esto como delta X al cubo o Y al cubo o delta Z al cubo. Pero también es posible expresar como el área por ya sea delta X o el área por delta Y o por delta Z. Por ejemplo, en esta primera expresión, esta área delta Y por delta Z. Entonces hay, como ven, diferentes maneras. En esta expresión, por ejemplo, tenemos área, ¿verdad? Aquí tenemos azul. Está explicado que estas áreas son iguales. Entonces, por ejemplo, esta forma de expresar el volumen delta B, y además, tomando en cuenta que alfa es K sobre C sub P, recordemos que alfa es el coeficiente de difusividad térmica, entonces llegamos a una expresión que se llama módulo. No es difícil explicar que esto es equivalente a esto. Vamos a ver. Entonces, tenemos ya la expresa calor específico por delta X sobre área y sobre K. De acuerdo a la definición de densidad por delta B, reemplazamos para la masa el producto ρ
Rho por delta B. Tenemos y delta X en el numerador y en el denominador tenemos área por K. Bien, pero delta B también podemos escribir por delta X. Entonces tenemos rho para el volumen, tenemos área delta X por el calor específico y por delta X. Y en el denominador, área por K. Las áreas que están tanto en el numerador como en el denominador podemos simplificar. Queda una expresión rho por el calor específico sobre K por delta X al cuadrado. ¿Y qué es rho sobre C sobre K? Fíjense en este es el inverso de alfa. Por tanto, finalmente llegamos a la expresión delta al cuadrado sobre alfa. Bien. Delta tita está en el denominador, se multiplica a alfa. Por tanto, esta expresión se llama módulo. Bien. Reemplazando entonces para esta expresión m, que es el módulo, tenemos una expresión de temperaturas. Despejamos la temperatura del nodo n, de n', y queda la expresión de esta forma. Bien, la expresión se conoce con el nombre de principio de Duisenberg y es la base para el método gráfico o método de Schmidt. Bien, ahora, yendo al método gráfico, el valor del módulo adopta diferentes valores según el tipo de problema. M es 2 para conducción unidireccional, M es igual a 4 para conducción bidimensional y M es igual a 6 para conducción tridimensional. Entonces, el análisis que hemos hecho es para conducción bidireccional, es decir, el flujo va como han visto, en dos direcciones, en sentido de X, en sentido de y el calor que va de 3 al nodo N también está en la dirección X, el calor que va de 4 al nodo N va en la dirección Y, es para bidireccional. Si es para bidireccional, el módulo vale 4, aquí está, conducción bidireccional. Entonces, reemplazando para el módulo el valor de 4, M vale 4, está en el denominador, M vale 4. Entonces, la expresión se reduce a esta. Y vemos que la nueva temperatura del nodo N no es más que la media aritmética de las temperaturas adyacentes, es decir, de los nodos que rodean al nodo N, ¿no? Que hemos visto. Los nodos adyacentes son 3 y el 4. Entonces, la nueva temperatura de este nodo, que es el N, es la media aritmética. Y si recordamos el método para conducción permanente, es similar, ¿se acuerdan? Pero el tiempo está acá, está en el módulo. El módulo es función del tiempo. Entonces,
Es cierto que hemos llegado a una expresión similar que el método numérico para conducción permanente, pero el módulo involucra, esa es la diferencia. En conducción permanente no hay tiempo, la variable es la posición, pero en conducción no permanente, además de la posición está el tiempo, y el tiempo se manifiesta en el módulo, que depende del tipo de problema. Si esta es la expresión de la nueva temperatura para un caso bidireccional, para un caso, por ejemplo, unidireccional, sería más o menos así. En un caso de flujo unidireccional, un cuerpo divide en planos, ya no se hace una malla. Tenemos entonces divisiones internas para identificar planos internos, ya que entendemos que el calor se transmite en una sola dirección, digamos en la dirección. El calor es solo en la dirección X. Y tenemos diferentes planos, plano 0, plano 1, plano 2, 3, etcétera, etcétera. Queremos obtener la nueva temperatura del plano 1. Vamos a llamar T1. Como es unidireccional, el análisis nos va a dar la expresión T más T2 En base a esta expresión podemos hallar las temperaturas de los otros nodos, en base de dos nodos, pero conocidos. Entonces, es posible encontrar la ecuación de Duchenne-Beze para flujo unidireccional. Hagan el análisis. Entonces, la expresión con toda seguridad les va a salir algo esta, pero donde vamos a tener T1' como T0 más n más 1, algo así, T2 sobre n. Si es n es 1, perdón, aquí en el denominador vamos a tener más 1. Para flujo unidireccional n es 1, n, como n vale 1, 1 más 1, 2. Y se va a repetir esta expresión. Entonces, nos van a llegar en el análisis a una expresión como esta. Bien. Entonces, la expresión se interpreta de la siguiente forma. La nueva temperatura del nodo n, que es Tn', que adquiere el nodo n tras tiempo delta tita, es la media aritmética de las temperaturas de los nodos adyacentes al nodo n. Tanto, en este caso se plantean los siguientes problemas. Podemos averiguar pero conociendo la posición del plano, el tiempo transcurrido y las propiedades del cuerpo. Otro problema puede resultar de esta otra forma. La incógnita, posición del plano, los datos, temperatura de ese plano, tiempo transcurrido y propiedades del cuerpo. Las dimensiones, el especial delta X o delta R, resistencia superficial. Y la tercera posibilidad de problema, la incógnita del tiempo,
pero ser posición del plano, temperatura a la que se encuentra ese plano, las propiedades, dimensiones, el espesor en el que se va a dividir la resistencia superficial. Bien, entonces, en general, el procedimiento para el método gráfico consiste en dividir el cuerpo en partes iguales. Nos estamos refiriendo al caso de conducción unidireccional, a este caso, que habíamos indicado que es el caso más general en resultan. Entonces, para este caso, el procedimiento consiste en dividir el cuerpo en iguales. Se procura que el número debe ser par. Cada parte tiene el mismo espesor delta X, identificando con números. 2. Se calcula el incremento de tiempo delta tita de acuerdo a la expresión igual a delta x cuadrado sobre 2 veces alfa. El módulo m vale 2, por eso decía que este procedimiento está indicado para unidireccional. M vale 2. Tercero, se calcula el número de incrementos de tiempo en delta tita de acuerdo a las condiciones del problema. Ese número de incrementos es igual a tita sobre delta tita. Habría sido ya obtenido, donde tita es el tiempo del proceso. El proceso puede ser de calentamiento o enfriamiento. Y cuarto, se procede a efectuar los trazos, uno por cada incremento de tiempo, hasta completar el número de incrementos de tiempo calculado, en el caso A, o hasta obtener la gráfica, en la gráfica establecida como dato, en los casos B y C. Bueno, cuando elaboremos los problemas o cuando resolvamos los problemas, vamos a más detalle esta parte. Entonces, va a resultar una gráfica como esta. Por ejemplo, para cambiar, el paso inicial es, como decía, dividir el cuerpo en planos de espesor igual. Aquí estamos dividiendo en, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Se procura que el número de partes en que se va a dividir sea un número par. Para desidentificar los planos, aquí hay algo que debemos cambiar y es la nomenclatura. A este plano externo se está denominando 1 y al otro plano externo como 9. Es mejor esta nomenclatura, aclarando. Este plano externo que está en contacto con este medio es 0. El que le sigue es 1, 2 y así. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Les recomiendo esta nomenclatura que nos indica el último número el que se ha dividido, 2, 4, 6, 8 partes. El primer plano es el plano externo en contacto con el medio ambiente. Se halla a una temperatura de infinito. Y este plano, que es el 8, también está en contacto con el mismo medio ambiente cuya temperatura está infinita. Ahora, al dividir en un número par, podemos ir con toda claridad el plano medio. Y como vemos, el plano medio constituye el plano 4. Y debe haber simetría del plano medio, ya que si este es un proceso de calentamiento, se entiende que por ambas caras el calor se al cuerpo o se transfiere calor al cuerpo. Por
tanto, la distribución al interior del cuerpo debe ser simétrico o simétrica. Bien, ahora indicado también, y esto para que quede claro, se maneja un sistema de coordenadas cuyo eje de temperatura sobre este plano. Este es el eje de las temperaturas y este es el eje de las posiciones de los planos. Como es unidireccional el flujo, la posición se lo establece mediante X. Temperatura, para la temperatura se utiliza T. Bien, entonces, para empezar, la elaboración de las gráficas, tenemos que establecer unas temperaturas. Si es un proceso de calentamiento, ¿qué significa eso? Que la temperatura más es la temperatura del medio, es decir, en calentamiento la temperatura del medio es mayor a la temperatura de la placa. Entonces, significa esto que la temperatura en la escala va a ser la de la temperatura inicial del cuerpo. Entonces, en esta escala fijamos la más baja, T sub B. Y la temperatura más elevada va a estar acá, T infinito. Es la temperatura más elevada, temperatura más baja. No importa los puntos. Lo importante es que en base a estos dos valores, debe ser el rango de temperaturas para la escala de temperaturas, es decir, para el eje de las temperaturas, estos dos valores vayamos construyendo la escala. Por ejemplo, un punto medio entre estos dos, más o menos acá, la media entre estas dos temperaturas. Entre esta temperatura media y esta, otro punto medio. Valor medio. Este valor, que es el valor medio, y esta temperatura, que es la más baja, otro punto medio. Y así, entre dos temperaturas vamos encontrando puntos medios y de esa manera estamos construyendo la escala de temperaturas. Recordando que la temperatura media es la media entre T, la suma de T infinito más T sub B sobre 2. Repito, no importa dónde establezcamos estas temperaturas, en qué puntos, temperatura más baja, temperatura más alta, que es la del medio, baja es de la temperatura inicial del cuerpo. Entre estos dos puntos hallamos una media y así, entre estos dos otra media, y de esa manera tenemos la escala de temperaturas. Bien. Entonces, voy a prolongar esta línea. Perfecto. Ahora, empiezo la construcción de la gráfica. Entiendo que todos ustedes están con su película, su escuadra, su regla y sus lápices o bolígrafos de color. Bien. Entonces, los puntos de referencia para empezar la elaboración de estas gráficas van a ser este punto y este punto. La pregunta, ¿por qué no este punto? ¿Por qué no elegimos este punto? Porque el trazo que se realiza debe interceptar por lo menos un plano.
Y si colocamos acá nuestro punto de referencia, pues no hay ningún plano que se intercepte. Si colocamos acá, este plano va a ser interceptado o va a ser cortado, si ustedes quieren llamar así. Entonces, este tiene que ser el punto de referencia. Y entonces este no se toma en cuenta porque el trazo no intercepta ningún plano. En cambio, si, como vemos, este trazo intercepta a este plano. Entonces, esa es la razón. No se considera este punto, sino este. Y de esa manera tomamos el primer trazo. Entre estos dos puntos realizamos el trazo y observamos que ha interceptado este plano, que es el plano 1. Por tanto, en la escala correspondiente vamos a encontrar la temperatura de este plano, que es el plano que llamamos T1, T1'. Y van a ver que coincide con la media aritmética T1'. ¿Qué quiere decir que eso? En un lapso de tiempo ha cambiado la temperatura de este plano. Métrica también vamos avanzando por el otro lado y lo mismo. Geometría, la temperatura del plano 7 coincide con la temperatura del plano 1. Entonces, esto es lo que sucede en el incremento de tiempo 1. Seguimos ahora. Vamos al incremento de tiempo 2. Recordemos que el número de incrementos de tiempo calculados de acuerdo a la expresión tita, que es el tiempo del proceso, sobre delta. Delta tita es el incremento de tiempo. Este primer trazo corresponde al incremento de tiempo 1. Incremento de tiempo 1. El segundo, para el segundo incremento de tiempo. Para un incremento de tiempo, esta parte del trazo se sobrepone, es decir, se sobrepone hasta este punto y luego nos dirigimos a este punto. Y los trazos son mecánicos. El primer trazo es nuevo, el trazo se sobrepone hasta cierto punto y luego se dirige a otro punto. De esta manera tenemos el trazo para el segundo de tiempo. En forma simétrica avanzamos por este otro lado. Como decía, una parte del segundo trazo se sobrepone hasta acá y luego nos dirigimos hasta este punto, constituyendo el trazo para el segundo incremento de tiempo. ¿Qué ha ocurrido en este trazo? La plano 1 permanece igual, pero como vemos, el plano 2 ha sido interceptado, por tanto tenemos una nueva temperatura para este plano. Tenemos no nueva, sino el primer cambio de temperatura para el plano 2 ocurre, entonces vamos a tener una temperatura T2'.
y ningún otro plano más ha sido interceptado. Por ejemplo, el plano 3 sigue con la temperatura inicial, que es T sub B. El plano 4, que es el plano medio, sigue con la temperatura inicial, que es T sub B. Estamos en el segundo incremento de tiempo. Pasamos al incremento de tiempo. Como decía, el primero es nuevo, el segundo se sobrepone. Ahora estamos en el tercero, tiene que ser una temperatura nueva. Entonces, para el tercer incremento tendríamos, a ver, este es nuevo, se sobrepone este ya. Entonces, para el tercer incremento tenemos este trazo. Vamos hasta este punto, nos dirigimos a este punto. Este trazo corresponde al tiempo 3. Número de incremento 3. En forma simétrica hacemos lo mismo. Por este otro lado, hasta este punto. Y luego completamos hasta este punto. Incremento de tiempo 3. ¿Qué sucede en el incremento de tiempo 3? Observamos que nuevamente el plano 1 es interceptado y por tanto una nueva temperatura para el plano 1. Otro plano ha sido interceptado, el plano 2 continúa con su temperatura anterior. Aquí está. El plano 3 ha sido interceptado, por tanto, tenemos una nueva para el plano 3. En la escala de temperaturas fácilmente podemos leer su valor. Entonces, hay dos planos que tienen nuevas temperaturas, el plano 1 y el plano 3. El plano medio todavía no ha cambiado su temperatura. Entonces, continuamos. Como este es un trazo nuevo, el siguiente trazo, que correspondería al incremento de tiempo 4, se sobre hasta acá. Se sobrepone el trazo hasta acá, a este punto. Y vamos avanzando en forma simétrica. Como se trata del cuarto trazo, entonces se sobrepone acá, hasta acá, y nos dirigimos acá. Ahora, unimos ambos puntos mediante este trazo. Entonces, este trazo corresponde al incremento de tiempo 4. Número de incremento 4. El incremento de tiempo 4. Esta temperatura es la temperatura anterior. Ahora, tenemos, fíjense, una intersección del plano 2, por tanto, hay una nueva temperatura para el plano 2, cuyo valor fácilmente leemos en la escala de temperaturas. El plano 2 mantiene su temperatura anterior, ¿no? Como se observa, pero ahora el plano 4, que es el plano medio, su primer cambio de temperatura. El plano medio está empezando a cambiar su temperatura. Su valor lo conoce en la escala de temperaturas. Y así, con ese procedimiento podemos continuar. Haremos uno más. En el incremento de tiempo 5, como hemos visto, en el incremento de tiempo 4 se sobrepone. Ahora en el 5 va a constituir un nuevo plano.
o nuevo trazo. Entonces, nuevo trazo entre este punto y este punto. Aquí está. Y entre este punto y este punto. Incremento de tiempo 5. El número de incremento es en forma simétrica. Como se trata de nuevo trazo, hasta luego hasta acá. Incremento de tiempo 5. Uno más. Incremento de tiempo 6. Si este era nuevo trazo, el siguiente se sobrepone hasta acá. Luego nos dirigimos a este punto. Y vamos a avanzar por un lado. Dada la simetría, se sobrepone, nos dirigimos a este punto. Ahora ambos los unimos de trazo. ¿Qué ha ocurrido? Un cambio, un nuevo cambio para el 2 y el plano medio, que es el 4, sufre su segundo cambio de temperatura. Entonces, de elaborar los trazos, el primero es nuevo y el segundo se sobrepone. El tercero es nuevo, el cuarto se sobrepone. El quinto es nuevo, se sobrepone, etcétera, etcétera, hasta cumplir con el número de incrementos de tiempo. Bien, ahora, ¿por qué se realiza de esta manera los trazos? Porque se muestra la evolución, la distribución de temperaturas dentro del cuerpo. Porque sabemos que ustedes han estudiado esto en física. ¿Cómo se considera el tiempo? Como una variable continua, ¿verdad? Estamos en la física newtoniana. El tiempo es considerado como una variable continua. Han surgido otras físicas, la física relativista, la física estadística, la física, bueno, saben donde el tiempo no se considera como una variable continua, ¿cómo se dice? Es una variable, es relativo, el tiempo es relativo. Y eso se ha estudiado y de ahí surge la física relativista, etcétera, etcétera. Pero estamos en la newtoniana, donde el tiempo es una variable continua. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos en coordenadas X versus tiempo, podemos describir la trayectoria o la posición de un móvil. Esta trayectoria puede ser forma, etcétera. Entonces, el tiempo empieza en el origen hasta más infinito. Ahora, el tiempo no se detiene, ¿verdad? Sigue. Si nosotros vemos nuestro cronómetro, vemos nuestro reloj, nuestro celular, y vemos que el tiempo sigue avanzando. Y no. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta el tiempo en este análisis? Pues el lapsus. Cuando transcurre un cierto tiempo, voy a llamar a ese cierto tiempo delta tita. Al cabo de ese cierto tiempo delta tita, tengo un valor de desplazamiento. Aquí está, su valor. Para este delta tita tengo un desplazamiento que puedo llamar x1. Manejo delta tita, manejo 2 veces delta tita. Para ese tiempo de delta tita tengo otro valor de desplazamiento. Tengo un valor x2.
para un tiempo 3 veces delta tita. También puedo obtener la información de desplazamiento. X3. En cuenta, ¿qué estoy haciendo con el tiempo? Estoy dividiendo el tiempo. Eso también se llama discretizar el tiempo, discretizando el tiempo. Si estoy discretizando el tiempo, discretización del tiempo, volviendo a nuestro tema, para cada delta tita, para cada lapso de tiempo, tengo estado de la distribución de temperaturas. Para un incremento de tiempo 1, tengo un estado de distribución de las temperaturas en el interior del cuerpo. Para un incremento de tiempo 2, tengo otro estado. Para un incremento de otro estado, etcétera, etcétera. Y si, por ejemplo, he calculado un número de incrementos de tiempo 5, significa en este último incremento sería 6, ¿no? Para incremento de tiempo 6. Para el tiempo de número de incremento de tiempo 6, así queda la distribución. Y en este incremento de tiempo 6 es el final del proceso, en este caso de calentamiento. En el tiempo establecido para el calentamiento queda de esta manera las temperaturas al interior del cuerpo. Entonces, ese es el motivo por qué se elaboran las gráficas de esta forma. En función del número de incrementos de tiempo, lo que estamos haciendo es dividir el tiempo en lapsos iguales. A eso se llama del tiempo. Y este lapso de tiempo, como hemos visto, se calcula. Delta tita se calcula según la expresión delta x cuadrado para flujo unidireccional sobre 2b. Entonces, estamos dividiendo el tiempo en estos lapsos delta tita. Una vez delta tita, 2 veces delta tita, etcétera, etcétera. Entonces, o sea que lo que estamos haciendo es, de acuerdo a la... Si despejamos el tiempo tita, resulta el producto de tiempo por el lapso de tiempo delta tita. Ya en valores 1, 2, 3, 4, 5, exactamente como hemos hecho acá, hemos discretizado el tiempo. Y para cada valor de número de incrementos de tiempo, 1, 2, 3, etcétera, tenemos diferentes gráficas. En el último incremento de tiempo, la distribución de temperaturas es lo que nos muestra cómo está distribuida la temperatura. Entonces, esa es la base teórica del método gráfico. Necesariamente hay que dibujar para cada incremento hasta llegar al último incremento de tiempo, que significa que es el final del proceso de calentamiento. Ahora, estas gráficas, esta forma de elaborar las gráficas, como vemos, es ascendente para calentamiento. Para enfriamiento es de otra manera, como vamos a explicar enseguida. Es calentamiento. Una pauta es observar cómo va cambiando la temperatura del plano medio. Es calentamiento, el plano medio tiene que ir elevando con el tiempo su temperatura, por tanto, esperamos para el plano medio
un aumento de temperatura. Y como se observa, efectivamente, el plano medio va aumentando su temperatura. Es una pauta para poder elaborar la gráfica de distribución de temperaturas. Para calentamiento debe hacerse de esta manera, dentro, para mostrar que el plano medio aumenta su temperatura. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Bien, continuamos. Esta es la gráfica para enfriamiento, ¿no? Como ven, es diferente. Aquí dividimos en espesores iguales para identificar planos. Aquí es correcto. Plano 0, plano externo en contacto con este medio 6, el plano medio 3 y el número de divisiones es par. Por tanto, fácilmente identificamos el plano medio. ¿Qué pasará si fuera 7? Pues hay forma de identificar al plano medio. Por eso la recomendación de que el número de partes sea un número par. 0, 10, 12, etcétera, etcétera. Número par para poder identificar el plano medio. ¿Por qué es necesario identificar el plano medio? Debe haber simetría en las gráficas elaboradas. Es decir, pasa al plano 1 es exactamente igual a lo que le pasa al plano 5. Al plano 2, lo mismo que al plano 4. Entonces, vamos observando. Si se trata de enfriamiento, cuando elaboremos la gráfica, es decir, cuando hagamos la preparación para el método gráfico, debemos tomar en cuenta que el eje de las temperaturas se ubica sobre este plano, que es el plano externo, y el eje de las posiciones. Entonces, acá tenemos el eje de las temperaturas y el eje de las posiciones de plano. Y fijamos en el eje de las temperaturas, primero, los valores que van a constituir en la escala el menor valor y el mayor. Si es enfriamiento, ¿qué significa? Que la temperatura inicial de la placa debe ser mayor a la temperatura del medio ambiente. Solo en esa situación acá se va a enfriar, es decir, va a perder calor por esta cara y también por esta otra cara. Entonces, al enfriarse, o para que se enfríe, debe ser mayor a la temperatura del medio. Que tenemos la temperatura del medio, iguales somos. Esta placa está dentro de un ambiente a la misma temperatura T infinito. Entonces, en ese sentido, el rango de temperaturas, el mayor será la temperatura inicial. Y el menor valor corresponderá a la temperatura. Lo contrario que en el proceso de calentamiento. Y en función a estos dos valores se va construyendo la escala. Valor medio entre ambos, otro valor medio, entre ambos otro valor medio, entre este y este otro valor medio, etcétera, etcétera. Y así vamos a tener la escala de temperaturas. Y lo mismo, él me trazó puntos de referencia. Este punto y este punto, no este, porque si fuera este no habría ningún interceptado, pero si es este, hay por lo menos un plano interceptado. Primer incremento de tiempo. Cambios, la temperatura del plano 1. Ninguno más.
incremento de se sobrepone hasta acá y luego nos dirigimos acá. Cambios. Temperatura del plano 2 cambia. Estamos en el incremento de tiempo 2. Incremento nuevo trazo. De aquí hasta aquí. Y vamos avanzando. Bueno, directamente acá. Ambos puntos tienen que unirse mediante este trazo horizontal. Cambios. Plano 1 y el plano 2 mantiene su temperatura anterior. Incremento de tiempo, estamos en el incremento de tiempo 3. Incremento de 4. Si este era nuevo trazo, el incremento de tiempo 4 se sobrepone hasta aquí. Y luego nos dirigimos a este punto. Simétrica, hacemos lo mismo, se sobrepone hasta acá y abarca hasta acá. 1, 2, 3, 4, cuarto incremento de tiempo. El quinto, nuevo trazo. Nuevo, por tanto, nos dirigimos a este punto en forma simétrica. Hasta acá unimos. Sexto, estamos 3 en el quinto, ahora nos corresponde el sexto. El sexto trazo se sobrepone. Se sobrepone hasta acá. Y nos dirigimos acá. Simétricamente se sobrepone hasta acá, nos dirigimos acá. Séptimo, nuevo trazo. Pues nuevo trazo y en forma simétrica y unimos. Si digamos, en el cálculo del número de incrementos de tiempo abarca hasta el sexto, porque es el sexto, 1, 2, 4, 5, 6, no, 7. A este último incremento de tiempo le corresponde el séptimo número de incremento, 7. Y este cálculo de 7 incrementos de tiempo se hace con el tiempo del proceso. Al final de ese proceso, en este caso, la temperatura del plano medio es este, que coincide con la temperatura del plano 2. La temperatura 1 podemos encontrar fácilmente. Entonces, de esa manera se va elaborando el movimiento. Como vemos, el sentido de los trazos es descendente, porque observamos que el plano disminuyendo su temperatura. Entonces, en ese sentido, lo contrario de calentamiento. Ahora bien, como la expresión del número de incrementos de tiempo está en función al tiempo que despejando, hemos visto que el tiempo del proceso es el producto del número de incrementos de tiempo por el incremento de tiempo, que es delta tita. Nosotros podemos resolver problemas que pidan calcular el tiempo. ¿Cómo lo hacemos?
Si la incógnita es el tiempo, obviamente los datos tienen que estar a la temperatura y otros datos relacionados con la geometría, delta X, etcétera, etcétera. Y en definitiva vamos a tener suficientes para calcular el incremento de tiempo, delta tita. Entonces, vamos a suponer que la temperatura es esta. La temperatura del dato es esta. Y la posición del plano, a ver, digamos, que sea esta. El plano, la posición del plano es esta. La de este plano es dato. El dato es t, aquí está. Entonces nos piden el tiempo. Entonces, como vemos, la forma de elaborar estas gráficas es prácticamente repetitiva, es mecánica. Entonces vamos contando. Incremento de tiempo. Segundo incremento de tiempo. Tercer incremento de tiempo. Cuarto. En el cuarto incremento de tiempo, hemos contabilizado un número de incrementos de tiempo 4. La temperatura del plano de interés, por ejemplo, es el plano 2, llega a la altura que es dato del problema. Entonces, como se ha verificado que el número es 4, entonces la solución es fácil. El tiempo igual 4 aplica al incremento de tiempo. De esa manera averiguamos el tiempo para el que el plano 2 a la temperatura T. Entonces es fácil también resolver otro tipo de problemas, no siempre relacionados con la temperatura. Aquí, por ejemplo, en el incremento de tiempo 7 podemos averiguar la temperatura a la que llega el plano medio. Entonces, las diferentes variantes de problema se pueden resolver con el método gráfico. Es cierto que hay tal vez situaciones que signifiquen por ejemplo, si la temperatura del plano medio es esta, y con ningún trazo, se puede hacer una aproximación, por ejemplo, considerar si este trazo es el 7, una aproximación para este punto podría ser un incremento de tiempo a 5, si está en la mitad. No, pero eso lo vamos a ver ya cuando resolvamos algunos problemas, cómo resolver cuando la temperatura con los trazos efectuados, pero se puede resolver. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Hay casos particulares, como les decía. Por ejemplo, el coeficiente H es infinito y las caras externas es diferentes temperaturas. H igual a infinito significa resistencia superficial despreciable. Por tanto, estas gráficas que hemos analizado para calentamiento y para enfriamiento consideran en ambos casos igual a infinito. Por eso las gráficas empiezan en estos puntos, ¿no? Acá y acá, es decir, externa. El punto de referencia está sobre la superficie externa y en este punto que corresponde
en este caso, sobre la superficie externa y este plano, bueno, que lo hemos llamado 2. Eso cuando h es infinito. Pero ahora se trata de que ambas caras están a expresiones diferentes. Por ejemplo, en este caso, la temperatura máxima es 3. La temperatura mínima es 70, ¿verdad? Pero en este caso, la temperatura máxima, vamos a anotar aquí, podemos decir que la temperatura del medio ambiente, T infinito 1, es 300. Y la temperatura es 70. La temperatura inicial de la placa. Y en esta otra cara, la temperatura del medio es diferente. T infinito es 700. La temperatura inicial del cuerpo, en este caso la placa misma, es decir, 70. ¿Cómo resolvemos? Estableciendo escalas de temperatura. En este caso, establecemos una escala de temperaturas entre 70 y 300. Y en este otro establecemos una escala de temperaturas entre 70 y 700. Son dos escalas de temperatura diferentes. Como son diferentes, y estamos, por ejemplo, en un caso de calentamiento. ¿Por qué decimos calentamiento? Porque observando el plano medio, este es el plano medio, temperatura con el tiempo, debe elevar su temperatura. Significa eso que estamos con gráficas ascendentes. Vamos a ir identificando algunos trazos. Primer incremento de tiempo. Ahora ya no hay simetría. No hay simetría porque las temperaturas de los medios son diferentes. Primer incremento de tiempo. Segundo incremento de tiempo. Segundo incremento de tiempo. Este otro lado. Segundo incremento de tiempo. Tercer incremento de tiempo. Tercer incremento de tiempo. Cuarto incremento de tiempo. Cuarto incremento de tiempo. Por el otro lado. Si antes unimos con una línea horizontal, ¿se acuerdan? Porque las temperaturas en ambas caras, en contacto con ambas caras, eran las mismas, había simetría. Pero ahora, como son diferentes las temperaturas, ya no hay simetría. Entonces, la línea que va a unir ya no es horizontal, es oblicua. Y por tanto, no resulta ser simétrica, es asimétrica, ¿no? Como ustedes pueden observar.
Entonces, en esto podemos decir que la temperatura del plano 1 sea igual a la temperatura del plano 7. No se cumple. Como ustedes pueden observar, aquí la temperatura tiene otro valor y aquí tiene otro valor. Entonces, ya no hay simetría. Y de esa manera se va elaborando en función del número de incrementos de tiempo. Entonces, esta situación, como ven, solo puedes resolver el método analítico gráfico. Este caso, cuando tenemos dos caras a diferentes temperaturas, no puedes resolver solamente el método gráfico. ¿Alguna pregunta? Bien, me alegra que esté todo entendido. Pasamos a otro caso. Ahora, si el coeficiente hace mucho menor que infinito, entendemos que la resistencia es importante. La resistencia no o aproximadamente cero. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Trabajamos con un espesor ficticio. Debemos añadir un espesor ficticio. ¿Cómo se calcula este espesor ficticio? De acuerdo a la expresión, como vemos, repetir acá, el espesor ficticio que que llamamos delta X', se calcula como la relación IH. Verifiquemos las unidades. Tenemos kilocalorías por metro, hora, centígrado. O en unidades inglesas, va a salir lo mismo. IH está en kilocalorías por metro cuadrado, hora, grado, centígrado, metros, que es lo correcto. El espesor vamos a obtener en metros. Entonces lo que hacemos es un espesor ficticio. Estamos añadiendo este, estoy remarcando, de espesor delta X' que ha sido calculado. Bien, entonces, ahora, los planos, identifico. Este plano del espesor ficticio, un espesor ficticio, aclararé, espesor ficticio o virtual, es decir, que no es real, es un espesor virtual, que representa la resistencia que es diferente, representa a esta resistencia, debido al hecho de que H ya no es infinito, es menor que infinito. Entonces, identificamos los planos. Este plano externo del ficticio 0'. El espesor real, perdón, el plano externo del espesor real 0. Y luego los internos 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Tal como. Ahora, en el primer incremento de tiempo, en este caso es un caso de enfriamiento, porque si este fuese el plano, la temperatura del plano medio iría descendiendo a medida que vamos elaborando los trazos, ¿verdad? Entonces es un caso de enfriamiento. La pared se está enfriando.
Entonces, primer incremento de tiempo. Ahora, los puntos de referencia, como hemos visto, la escala de temperatura se construye en función a la temperatura más baja y la temperatura inicial. En este caso se está denominando T sub 0. Es lo mismo que T sub B. Temperatura inicial, temperatura del ambiente. La temperatura inicial de la placa es mayor a la temperatura del medio ambiente, por eso se está enfriando. Entonces, primer incremento de este punto y este punto. Otra vez, si eligiéramos este punto, pues no hay ningún plano interceptado. Tiene que ser este punto para que ahora el plano externo cambie su temperatura. Si comparamos con los análisis anteriores, el plano externo se mantenía con la temperatura que era la temperatura del medio, pero ahora, al existir resistencia superficial, el plano también tiene que cambiar su temperatura. Por eso es que estamos eligiendo este punto y este punto. Y tenemos un incremento de tiempo, este trazo que nos muestra una nueva temperatura el plano externo real. Recordemos que este es el eje de las temperaturas. El eje de las temperaturas ahora se sitúa sobre este plano externo del espesor ficticio. Y el otro eje que corresponde a las posiciones es este. Entonces, en función a esta escala establecida con T infinito, T sub B, esta es la temperatura T sub B, obtenemos la temperatura que adquiere el plano externo real, 0. Sufre su primer cambio, T sub 0'. Y así, primer incremento de tiempo. Segundo incremento de tiempo. Segundo incremento de tiempo. El cambiar. Tercer incremento de tiempo. Cuarto incremento de tiempo. Quinto incremento de tiempo. Si este fuese el plano medio y también la cara externa a este lado estaría con el mismo coeficiente, tendríamos que añadir el espesor ficticio, por tanto llegaríamos a una distribución simétrica. Entonces la línea a trazar sería una línea de esta forma, lo que nos indica que el plano medio empieza a cambiar. Se ven, es posible resolver también este tipo de problemas cuando tenemos un H mucho menor que infinito, añadiendo un espesor ficticio. El procedimiento es el mismo y lo que observamos, y ahora con mucha nitidez, es el cambio de la temperatura de la superficie externa. Ya no es constante, sino va a variar en función del tiempo. ¿Alguna duda hasta acá?
¿Está claro? ¿Podrías subir tu volumen? No se oye mucho. Decía, este espesor es un espesor que se calcula en función de K, y es el espesor que se añade, ¿no?, al espesor que ya existe, perdón, a la pared que ya existe. Esta división en espesores iguales, como hemos visto ya en un principio, el dato que nos dan es delta X. Delta X es un dato. Entonces, con este dato, lo que hacemos es dividir en partes iguales. Esas divisiones corresponden a X igual. Hasta aquí no hay cambio con los procedimientos, con el procedimiento para H igual a infinito. Todos son delta X. Entonces, a esto que se elabora haciendo estas divisiones y haciéndolas identificar, lo que estamos haciendo es añadir delta X'. Después, todo el procedimiento es el mismo. ¿Está claro? Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda más? Ya. Bien. A ver, continuamos. Entonces, bueno, decía, si es que los coeficientes H fuesen diferentes, con esto acabamos, vamos a considerar, por ejemplo, el mismo caso, dividiremos en, a ver, en 6 partes, considerando un plano medio. Tenemos 1, 2 y 3 partes. Cada parte tiene el mismo espesor, delta X. Todos son delta X. Iremos a una situación más complicada. Supondremos que esta cara se encuentra a la temperatura T infinito 1 diferente y un coeficiente H sub. Y esta otra cara a la temperatura T infinito 2 y un coeficiente diferente H sub 2. La temperatura inicial la temperatura inicial. Supondremos lo mismo que en este caso un caso de enfriamiento. Entonces, el calor por ambas caras. Ahora, como tenemos diferentes temperaturas y diferentes áreas, que vamos a tener que añadir diferentes espesores ficticios. Entonces, haremos eso, consideraremos, por ejemplo, un espesor delta X', acá, y un espesor delta X segunda diferente acá. Entonces estamos añadiendo espesores diferentes. Acá X delta X', que vamos a obtener como la relación entre K y H. Y aquí otro espesor diferente porque el valor da diferente. Delta X segunda obtenido de acuerdo a la expresión K sobre H sub 2. Son diferentes. Y como las temperaturas son diferentes, otra escala de temperaturas.
manteniendo la temperatura inicial. Si es en temperatura inicial, es la misma. Entonces, para la escala de temperaturas, este límite es el mismo, T sub B. Lo que va a variar es la temperatura T infinito 1 y la temperatura T infinito 2. Vamos a suponer que la temperatura T infinito esté acá. T infinito 1. Y vamos a suponer que la temperatura T infinito 2 esté acá. Diferentes escalas, diferentes espesores. Empezamos los trazos. Puntos de referencia de trazo. Este punto, mejor lo voy a indicar así, este punto y este punto. Para este otro lado, puntos de referencia, este punto y este punto. Primer incremento de tiempo. Por este otro lado, primer incremento de tiempo. Segundo incremento de tiempo. Por este otro lado, segundo incremento de tiempo. Tercer incremento de tiempo. Por este otro lado, estamos en el tercer incremento de tiempo. Fíjense que hasta este momento el plano medio, que lo caracterizamos de esta forma. Este sería el plano externo de la pared ficticia, 0', pared externa, espesor real 1, 2, el plano medio es el 3, 4, 6 es el plano externo del espesor real y C sería la pared externa de la pared ficticia, 6'. Estamos en el incremento de tiempo 4. Estoy equivocado. Solamente se sobra, ¿no? Nos dirigimos acá y avanzamos por este otro lado. Esto lo vamos a hacer hasta acá, se sobre. Nos dirigimos acá. Ahora ambos se unen. Y continuamos de acuerdo al número de incrementos calculado. O la que dato y tenemos que hallar el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones puede resolver gráfico cuando tenemos las dos caras en contacto con ambientes intemperies y con coeficientes. Entonces, solamente el método gráfico lo puede hacer. Bien, chicos, entonces, concluido la clase y estamos ya. Vamos a empezar enseguida la clase con ustedes. Les pido hasta la clase del día de mañana. El día de mañana vamos a hacer problemas con valores numéricos. Bien, entonces.